Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un grupo de fuentes que proponen una conexión. Bueno, a primera vista parece una locura. ¿Qué podrían tener en común Napoleón Bonaparte, la inteligencia artificial y Bitcoin? Suena al inicio de un chiste, ¿no? Totalmente. Pero, en serio, el misterio que vamos a intentar descifrar hoy, con estos textos, es si existe una especie de código matemático oculto en la historia. Un ritmo que conecte eventos que, en teoría, no tienen nada que ver. La idea de fondo que proponen estas fuentes es radical. Sí, muy radical. Que la historia no solo rima, como se suele decir, sino que funciona casi como una pieza musical, con una métrica numérica. Ajá. Y para eso nos vamos a sumergir en análisis sobre Napoleón, sobre los grandes ciclos económicos y, claro, la revolución de la IA. Buscando ese supuesto código. Exacto. Así que la gran pregunta es, ¿podrían una batalla del siglo XIX y una caída del mercado cripto en 2024 ser, en el fondo, ecos del mismo patrón? Para empezar a descifrar eso, los textos nos piden tomar un concepto que creemos conocer bien y darle una vuelta completa. ¿Cuál sería? El halving, o la reducción a la mitad. Claro, uno piensa inmediatamente en Bitcoin. Por supuesto, el evento programado donde la recompensa por minar se corta a la mitad, se crea escasez y, bueno, teóricamente, valor. Pero lo que proponen aquí es mucho más ambicioso. Nos dicen, olvídense de que es un término de criptomonedas. Pensemos en el halving como un principio casi universal. ¿Un principio universal? A ver. Sí, un evento que se repite en sistemas complejos como la historia misma, donde hay una contracción drástica de poder, de recursos, de oportunidades, y que lo cambia todo. De acuerdo, me gusta esa idea. Un halving histórico. Vamos a desglosarla. Y empecemos por donde empiezan las fuentes, que es con el personaje menos esperado de todos, un emperador del siglo XIX. ¿Napoleón? Exacto. Nos dicen que si analizamos su vida con herramientas de datos, empiezan a aparecer patrones numéricos en momentos clave. Exactamente. Y no es que lo buscaran al azar, ¿eh? Usaron modelos de IA para procesar cronologías, cartas, registros financieros de la época. Y las fuentes afirman que ciertos números o sus combinaciones aparecen con una frecuencia que es estadísticamente anómala. Por ejemplo. A ver, un ejemplo que dan es la fecha del golpe de Estado de Napoleón, el 18 de Brumario. Para nosotros, el 9 de noviembre de 1799. Si sumas los dígitos, 9 más 1 más 1 más 7 más 9, da 37. Ok. Bueno, pues ese mismo número, 37, reaparece como suma en la fecha de su coronación como emperador, el 2 de diciembre de 1804. Espera un momento. Con todo respeto, eso me suena peligrosamente a numerología. Claro. A buscar patrones donde no los hay. Es el típico caso de ver caras en las nubes, ¿no? Es la objeción principal y es una objeción válida. ¿Y cómo la responden los textos? ¿Qué lo hace riguroso y no superstición? Argumentan que la diferencia es la escala y el método. No es una persona escogiendo fechas que le convienen. Es un análisis computacional de miles de puntos de datos. La IA no busca significado, solo busca correlaciones que un historiador humano simplemente no podría detectar. Entiendo. La idea no es que el 37 sea un número mágico, para nada, sino que su recurrencia sugiere una asimetría, un ritmo en la cadencia de los eventos. Ok, no es el número, es el patrón que revela. Acepto el argumento. Pero, ¿cómo conectamos esto con la idea de halving? No me imagino a Napoleón cortando sus recursos a la mitad a propósito. Ahí es donde la metáfora se vuelve potente. No es un halving literal como en Bitcoin. Claro. Es un punto de inflexión catastrófico que funciona igual. Y el ejemplo que usan es, obviamente, la campaña de Rusia en 1812. El gran desastre. El desastre total. Napoleón entra en Rusia con la Grande Armée, más de 600,000 hombres. 6 meses después, regresa con menos de 100,000. Una locura. Eso es más que una derrota. Es una reducción a la mitad, bueno, a un décimo en realidad, de su principal activo, su poder militar. Claro, lo cambió todo en Europa. Alteró el equilibrio de poder de forma irreversible. Lo que proponen las fuentes es que si analizas numéricamente el tiempo de su ascenso y la distancia hasta ese punto, encuentras un ritmo. Es como si el algoritmo de su poder tuviera un colapso programado. Ok,
La idea de un ritmo numérico en la vida de una sola persona, aunque sea Napoleón, es fascinante. Y muy difícil de probar. Pero lo que viene después, en estas fuentes, es mucho más ambicioso todavía. Mucho más. Llevan esta pregunta a una escala global. Si un hombre puede tener un algoritmo, puede tenerlo toda la historia. Exacto. Ese es el gran salto. Los textos argumentan que lo de Napoleón es un microcosmos de un patrón mucho más grande. Y ahí plantean, es la historia humana en su totalidad numéricamente cíclica. ¡Wow! Y aquí ya no miran solo la economía. Observan el auge y caída de imperios, las revoluciones tecnológicas, y la afirmación es que al aplicar este análisis de datos masivos, se revelan vibraciones numéricas ocultas. ¿Ciclos de expansión y contracción que resuenan en distintas épocas? Y me imagino que aquí es donde la inteligencia artificial pasa de ser la herramienta de análisis a ser protagonista del ciclo actual. Precisamente. Las fuentes conectan esto directamente con nuestra era. Sugieren que el impacto económico de la IA también sigue y quizá acelera sus propios ciclos de reducción a la mitad. A ver, explícame eso. Entiendo lo de la ley de Moore, que la potencia de cálculo se duplica y el coste se reduce a la mitad. Pero, ¿cómo sería un halving en un algoritmo? Te doy un ejemplo concreto que mencionan. Imagina un algoritmo para descubrir fármacos. Tarda 6 meses y millones en recursos para analizar un genoma. Ok, de repente un equipo publica un nuevo modelo que reduce ese tiempo a 3 meses. Y el costo a la mitad. Eso es un halving de eficiencia. Exacto. Y de la noche a la mañana toda la industria farmacéutica se acelera. Las empresas que tienen esa tecnología se disparan, las que no se quedan atrás. Es un punto de inflexión brutal. Un halving que reordena el poder en todo un sector. Y estos halvings tecnológicos están pasando cada vez más rápido. Wow. O sea que la idea es que la misma dinámica que provocó la caída del ejército de Napoleón Ajá. podría ser, en esencia, el mismo tipo de evento que un halving de Bitcoin o un avance en IA, una reducción de poder o coste que cambia las reglas. Esa es la conexión. Es salvaje, lo sé. Es muy salvaje, pero es el puente que usan las fuentes para llegar al tercer punto, las finanzas modernas. Claro. Argumentan que si este patrón numérico es tan fundamental, deberíamos verlo con una claridad cristalina en los mercados financieros. Y ahí, por supuesto, Bitcoin es el conejillo de Indias perfecto para esta teoría. El caso de estudio ideal, no solo por sus halvings programados, que son la manifestación más obvia. Sino por su origen. Exacto. Lo analizan casi como un artefacto arqueológico. Toman su fecha de creación, 3 de enero de 2009. En plena resaca de la crisis financiera de 2008. Justo. Uno de los textos lo describe como una respuesta numerológica a la quiebra del sistema centralizado. Me gusta esa frase. Respuesta numerológica. Es como si el caos de 2008 hubiera creado la necesidad de un sistema con reglas matemáticas predecibles, con sus propios halvings en el código. Una reacción matemática a un sistema humano que había perdido el ritmo. Exactamente. Y desde esa perspectiva, ¿cómo analizan eventos más recientes? Pienso en la volatilidad que vemos ahora, el ciclo alcista de las cripto de 2024. ¿Encuentran esos mismos ecos? Aquí es donde el análisis se pone, si quieres, más heterodoxo. En vez de mirar solo las tasas de interés o la psicología del inversor, aplican este enfoque de patrones. A ver. Por ejemplo, para entender la crisis de 2008, uno de los textos no mira solo las hipotecas, superpone el ciclo de 11 años de las manchas solares. Perdón, ¿manchas solares? Sí, un patrón numérico natural bien conocido. Lo superponen con los grandes picos de pánico financiero del último siglo y encuentran una correlación que es, como mínimo, inquietante. O sea, ¿me estás diciendo que las fuentes culpan a las manchas solares de las crisis financieras? No, en absoluto. Y esa es una distinción clave. Ok, acláralo. La idea no es que el sol cause las crisis. La hipótesis es que los sistemas complejos, sea el sol o la economía global, tienden a operar en ritmos enarmónicos matemáticos similares. Entiendo. Son sistemas con bucles de retroalimentación. Exacto. Y la IA nos permite, por primera vez, visualizar y comparar esos ritmos a gran escala. Lo que sugieren es que el ciclo de 2024 no es solo especulación, sino que sigue una cadencia que, vista así,
Parece casi inevitable. Y el papel de la IA en todo esto no es solo de observador, sino que participa activamente, ¿cierto? Totalmente. Podría estar intensificando estos ciclos. La IA no solo nos deja ver el patrón, sino que lo amplifica. Exacto. Los algoritmos de trading de alta frecuencia operan a velocidades inhumanas. Reaccionan a datos en microsegundos, creando bucles de retroalimentación instantáneos. ¿Y el resultado? El resultado, según los textos, es que los picos son más altos y los valles son más profundos. Se siente así, ¿verdad? Cualquiera que haya mirado una cartera de inversiones últimamente sabe de qué hablamos. Pasamos del pánico a la euforia en semanas, no en años. Es una buena forma de ponerlo. Entonces, la IA sería como echarle gasolina a ese fuego cíclico que, según esta teoría, siempre ha estado ahí. Esa es la metáfora perfecta. La IA actúa como un catalizador, un acelerador de ese ritmo. El patrón básico puede ser el mismo que en la época de Napoleón, pero la velocidad del ciclo se ha comprimido drásticamente. Los halvings de mercado, los puntos de inflexión, se vuelven más frecuentes y más violentos. Justo eso. Entonces, si juntamos todo, ¿qué significa? El recorrido ha sido vertiginoso, ¿eh? Partimos de una idea que sonaba a pseudociencia, patrones numéricos en la vida de un emperador. Ajá. De ahí saltamos a la hipótesis de que toda la historia podría tener un pulso numérico. Y aterrizamos en el corazón de las finanzas del siglo XXI y vemos cómo Bitcoin y la IA no son anomalías, sino quizás la manifestación más pura y acelerada de este patrón antiguo. El hilo conductor es siempre esa idea de reducción a la mitad. Una contracción sistémica que redefine el juego. Esa es la conclusión principal que se puede sacar del conjunto de las fuentes. Sí. El argumento es que un emperador perdiendo su ejército en Rusia y un halving en el código de una criptomoneda, aunque parezcan de universos distintos, podrían ser manifestaciones del mismo principio. Un pulso numérico. Un pulso numérico que gobierna la expansión y la contracción en sistemas complejos. Y la IA es la pieza clave de nuestra era. No crea el patrón. No. Según estos textos, el patrón siempre estuvo ahí, oculto en el ruido de la historia. Lo que hace la IA es darnos por primera vez la lente para verlo con una claridad asombrosa. Y al mismo tiempo, le está subiendo el volumen a esa música. Exacto. Estará subiendo el volumen. Es una perspectiva que te cambia la forma de leer las noticias o de mirar un gráfico. Para recapitular, los 3 puntos clave de esta inmersión serían: primero, la sugerencia de patrones numéricos en la era napoleónica, que abre la puerta a un ritmo sistémico incluso antes de la era digital. Correcto. Segundo, la teoría más amplia de que la historia misma sigue ciclos numéricos con reducciones a la mitad como puntos de inflexión. Sí. Y tercero, cómo este enfoque se aplica hoy para entender las finanzas en la era de la IA, con Bitcoin como un ejemplo que podría ser universal y ahora, bueno, sobrealimentado por la tecnología. Y eso nos deja con una pregunta final. Una pregunta para reflexionar que se deriva de las implicaciones más profundas de todo esto. Adelante. Si la inteligencia artificial ya nos permite ver estos ritmos en el pasado y en los mercados de hoy, ¿qué va a pasar cuando la IA comience no solo a analizar, sino a actuar, basándose en esos mismos patrones que está descubriendo? Si puede predecir un ciclo, puede anticiparse. Y si puede anticiparse, puede influir en él. La pregunta que queda en el aire es, ¿podría la IA, intencionadamente o no, llegar a crear o forzar sus propios ciclos de reducción a la mitad? Y no solo en la economía, sino en áreas que aún no imaginamos: la cultura, la opinión pública, la propia evolución social.